todo agradecerles fundamentalmente en nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunidad Universitaria que estén aquí, en estas circunstancias particular, derivadas de la movilización. Así que mi agradecimiento personal y del Consejo de Facultad, que es de donde evacúa la idea de realizar esta actividad. Espero no sea la primera y de paso agradecer a la dirección regional de CERNAMED por acompañarnos y dejarles no la invitación, pero sí la solicitud de que en el futuro próximo, en el fondo, poder contar de nuevo con ustedes en el apoyo, digamos, este camino que tenemos que empezar a recorrer todos como individuos, como sociedad. Así que, dicho eso, les doy la más cordial bienvenida, bienvenidos y bienvenidas. Ciertamente que como universidad estamos en un momento complejo, pero no menos desafiante. Enfrentamos una movilización estudiantil, a mi juicio particular, que no se asemeja a movilizaciones anteriores, y no solo por la razón que la sustenta o que la ha originado, sino por la forma como se conduce internamente. Entonces, yo creo que estamos llamados a conocer, a aprender, a valorar, a aceptar y sobre todo cambiar, que es lo más complejo. De manera tal de que por esa vía nosotros también podamos mejorar nuestra convivencia al interior de esta institución. Gracias por estar aquí y espero que para todos y todas este sea un espacio muy provechoso. Dicho eso, voy a dejar con ustedes a nuestra colega Alejandra Jane, quien hará la presentación y contextualizará, ¿no es cierto?, esta actividad, y quien además va a presentar a nuestro relator principal, a quien aprovecho de agradecer muy fuertemente, don Patricio Rojas Gómez, que es abogado de la Dirección Regional del CERNAMED, y a su colega que nos también acompaña el día de hoy. Alrededor de las 4 de la tarde debiéramos tener el coffee break y en forma posterior un espacio de diálogo abierto. Alejandro. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Solo a modo de introducción, para introducirnos en lo que es la temática de género que hoy día vamos a tratar, y sobre todo destinado a aquellas personas que conocen un poco del tema, quisimos hacer una pequeña contextualización, muy simple. A modo de introducción, género, un nuevo paradigma para la convivencia social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? El concepto de género parte de la idea que lo femenino y lo masculino son construcciones culturales, no hechos naturales. Clásicamente nuestra sociedad ha asignado a lo masculino la transformación y dominio de la naturaleza y a lo femenino el cuidado de esta. O de otra perspectiva, lo masculino relacionado con logos y cultura, femenino relacionado con eros, naturaleza, masculino relacionado con fuerza, agresividad y actividad, femenino relacionado con debilidad, dulzura, apacibilidad y pasividad. Como en tantas otras materias, se ha construido una forma binaria de entender al ser humano, y lo que queda fuera de esta dicotomía no parece ser, abre comillas, normal, cierre comillas. Es importante resaltar que para nuestra cultura, estos roles asignados no tienen el mismo valor. Claramente se le asigna distinta relevancia a los roles y formas de ser masculinos que a los femeninos. Estas formas de ser y de habitar, asignadas culturalmente, se determinan por el sexo anatómico que portamos. Entonces, parece ser más prudente hablar de sistema sexo-género, es decir, de la forma como la realidad social se organiza, se divide simbólicamente y se vive empíricamente.
Si trazamos una línea de tiempo, el concepto de género se piensa de algún modo en el siglo XVII. Efectivamente, el pensador francés de línea cartesiana Poulain de Labat declara en 1673 que las diferencias mayores entre hombres y mujeres no son las biológicas, sino las sociales, y que estas diferencias sociales crean una desigualdad que se tiende a perpetuar y legitima el poder de los unos sobre las otras. En el siglo XX, Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, donde afirma que no se nace mujer, se llega a serlo, pues la sociedad le impone a las mujeres una forma de ser, de pensar, de sentir que naturaliza las diferencias. En el siglo XX nace el género como categoría de análisis social y cuestiona los mecanismos de poder que legitiman estas diferencias. La perspectiva de género estudia cómo las relaciones de hombres y mujeres entre sí reproducen diferencias que afectan la oportunidad de desarrollarse y por tanto de lograr una mejor calidad de vida. Nuestro país ha sido testigo de un movimiento que se inicia con el retorno a la democracia, que intenta conquistar espacios de reconstrucción para una sociedad más justa y equitativa. Así nacen movimientos como la Red Chilena contra la Violencia de la Mujer, la creación del CERNAM, Mujeres Empresarias, Comunidad Mujer, Corporación Humanas, la que tuvo un rol fundamental en el caso de la jueza Karen Atala, Mile Chile y otros como organizadores de investigación, mujer y ciencia. El año 2016 nace el COFEU, Coordinadora Feminista Universitaria, que parte de la CONFECH y que aboga por una educación no sexista. Luego se separa y persigue una nueva forma de organización, un nuevo concepto de ciudadanía. A estas alturas podemos introducir el concepto de feminismo como un movimiento social y político que persigue la toma de conciencia de la mujer como colectivo, de la opresión de la que ha sido víctima por parte del patriarcado. Este movimiento político describe que existen fases de esta toma de conciencia y que se precisan alianzas entre las mujeres, pues estas están alejadas de los pactos sociales, para caminar hacia una transformación de la forma como nos organizamos socialmente. Existen, sin embargo, distintas miradas y distintos caminos propuestos, unos basados en la igualdad y otros en la diferencia. La igualdad la podemos entender como una relación de equivalencia, en el sentido que los sujetos tienen el mismo valor, lo cual no quiere decir identidad, sino más bien homologación. La igualdad admite diferencias, pero no desigualdades, ya que esta supone discriminación y privilegio. La diferencia implica desemejanza recíproca o diversidad entre cosas de una misma especie, lo cual permite distinguirlas, sin que ello traiga como consecuencia discriminación. Esto sin duda supone un problema, pues para ser iguales en este sentido hay que ser reconocido como tal por el otro. Una igualdad entre individuos supone el ser reconocido como un interlocutor válido. Y para conquistar estos espacios de ciudadanía implica una lucha con la estructura dominante. Y aquí está la dificultad. ¿Cómo se logra esto sin perder la identidad o sin homologarse con la estructura dominante? Una solución a este dilema lo plantea el llamado feminismo de la diferencia, que declara que existe una sociedad monosexual masculina y que las mujeres se adaptan a esta, a la sociedad patriarcal, lo que perpetúa aún más la inequidad social. Su posición es acentuar la diferencia y desarrollar un orden simbólico, donde lo femenino pueda ser representado y valorado, arrancar la diferencia de su estado maldito. Eso lo dijo un filósofo, Gilles Deleuze. En concreto, apoyar a lo no idéntico, lo que implica contraponerse a la subordinación de lo especial a lo general. Se ha criticado, sin embargo, esta postura, pues acentuaría la polaridad. Estamos, por tanto, ante un dilema social, de búsqueda de nuevos significados para la convivencia, porque en efecto, ya Aristóteles nos mostró el peligro de la no pertenencia. Si alguien no pertenece a la polis, es como una pieza solitaria en un juego, algo que no sirve de nada, solo adquiere su sentido cuando esa pieza está en relación con otras. Así puede alcanzar su expresión y participar de la vida buena. Por ello hay que resignificar nuestro mundo social. Razón, educación, autoconocimiento, responsabilidad. ¿Qué otra esperanza hay o hubo alguna vez para nosotros? Palabras de Isaías de Rito.
Muchas gracias. Entonces, invitamos a Patricio Rojas. Muchísimas gracias. Permiso. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera partir agradeciendo profundamente la invitación que el día de hoy efectúa la Universidad La Serena a través de la Facultad de Ciencias. Y desde esa perspectiva, agradecer profundamente el querer compartir con nosotros una temática de mucha sensibilidad, pero también reviste un importante elemento de desafío. Las crisis siempre son oportunidades de cambio y por lo tanto esos cambios no debemos ver al conflicto necesariamente como algo malo per se, sino que todo lo contrario, los grandes cambios sociales se han generado a partir de los conflictos. Y me parece que sin lugar a dudas las universidades, en gran parte de lo que fue el siglo XX, fueron un elemento fundante de la generación de grandes cambios. Y me parece que las universidades siguen estando llamadas a realizar ese proceso porque permite, ¿no es cierto?, generar un ámbito de reflexión de manera objetiva, ¿no es cierto?, nos permite compartir, porque evidentemente la universidad tiene un rol pedagógico no solo con sus alumnos, sino también con la sociedad. Estoy recordando que hace el fin de semana vi un anuncio que tenía que ver con una universidad de Sudáfrica, que hay una declaración de principio y que decía que para destruir una sociedad no se requiere de bombas atómicas, se requiere mermar su sistema de educación, porque a la medida que tú mermas el sistema de educación se va generando una crisis, entonces los puentes se caen, decía, los enfermos no son bien atendidos, la justicia genera caos y finalmente se conlleva la destrucción de las sociedades. Y por otro lado, llevando ese parangón, también nos permite ir identificando de que cuando se generan estas situaciones de crisis siempre aparecen los falsos mesías diciendo aquello que los demás quieren escuchar y evidentemente se llevan a ideas muchas veces aberrantes, y nosotros ya tenemos pruebas de eso en el siglo pasado, donde se han cometido grandes flagelos a la humanidad en su aspecto genérico. Entonces, a partir de eso, hago la relación de la importancia que tienen las universidades y el sistema de educación en general en el ámbito de la prevención. Fundamentalmente porque estamos en una sociedad, o al menos en la que nos toca vivir, muy reactiva. Somos reactivos a todo lo generamos a posteriori. Y por lo tanto, hay un elemento que pocas veces se centra, como muchas otras temáticas. Estos cambios no obedecen a un ámbito de la prevención. Chile carece de niveles de prevención importantes en materia de delincuencia, en materia de consumo de alcohol y droga, en materia de maltrato, que son las áreas donde uno se desempeña, donde la mayor parte de los recursos están destinados cuando ya la secuela y el daño está materializado, pero muy pocas áreas hacia la prevención. Y ahí hay un elemento importante de la educación y de la pedagogía de las universidades y de los establecimientos de educación desde el ámbito de la formación primaria, digamos, que tiene que ver con nuestros infantes, con nuestros niños, después nuestros adolescentes, y que tiene que ver con un plan de igualdad de educación en una perspectiva de género, y llevar a cabo esos procesos. Totalmente, si queremos tener una sociedad distinta, bueno, los resultados probablemente nosotros no los vamos a ver, pero si vamos generando esas semillas, se va a ir dando a posteriori, ¿no es cierto?, los cambios que socialmente queremos. Desde esa perspectiva, insisto, agradezco profundamente entonces la invitación que la universidad nos realiza el día de hoy para estar acá como servicio compartido. No vengo con la voz de experto, porque no pretendo serlo, todo lo contrario, simplemente quiero compartir mis experiencias profesionales y también desde el ámbito de lo académico, cuáles han sido las inquietudes para estar el día de hoy acá. Parto señalando que siempre me he relacionado desde el punto de vista laboral con el contexto del trabajo con víctimas. He tenido paso en las oficinas de protección de derechos infantos-juveniles, todo lo que hace las situaciones de maltrato de niños, niñas y adolescentes en el país. Posteriormente tuve un paso por el Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos, en donde se analiza toda la situación de la víctima desde el ámbito de la víctima. Y desde ese ámbito surge también, obviamente, como todas las cosas de la vida, hay distintas necesidades, distintas cosas que nos cruzan,
y por esa casualidad llego a un área específica del trabajo de las víctimas que tiene que ver precisamente con el trabajo con las mujeres en el Servicio Nacional de la Mujer. Y a partir de eso surgen también las inquietudes de seguir estudiando. Tengo la dicha sí de compartir con ustedes, porque la idea es conversar y reflexionar, que tuve la dicha de ser alumno de esta casa de estudio, no en el área del derecho, sino haciendo uno de mis primeros estudios, que fue Psicología de las Prácticas Jurídicas, que entregaba la Universidad de La Serena, porque siempre me pregunté, los abogados somos súper victimizadores a la hora de interrogar o consultar y generamos mucha victimización en las personas. Siempre se da por hecho que los abogados sabemos preguntar, indagar, pero créanme que en la escuela de Derecho precisamente no es eso lo que se nos enseña, y muchas veces la intervención o la mala intervención de uno puede generar un mayor caos en las personas. Y surge esa inquietud, y ustedes realizaron un primer diplomado en ese ámbito, que agradezco mucho haber tenido un paso por la Universidad de La Serena y haber hecho ese ámbito de formación, porque me permitió incorporar otras perspectivas distintas al ámbito de formación. Después la Universidad de La Serena sigue en esta línea del trabajo de la intervención en crisis, y en conjunto con la Universidad Católica de Chile realizó un diplomado en la ciudad de La Serena que tenía que ver con la intervención en crisis. Y eso me permitió también tener herramientas, porque finalmente estaba trabajando con personas. El trabajo que yo había elegido distaba mucho de lo que habitualmente hace un abogado, porque tenía que aprender a intervenir cuando había niños que venían en situaciones de abuso, mujeres golpeadas, y hay que ser cuidadoso, empático, tener una primera acogida, cosas que yo no sabía, la primera acogida, la recepción, la empatía, el no cuestionamiento, todos esos elementos, créanme que en la Escuela de Derecho no se nos enseña. Y surge también la inquietud de decir, bueno, si voy a elegir este ámbito de trabajo, quiero obviamente profundizarlo y tener las herramientas para lo menos hacer un buen trabajo desde esa perspectiva. Y finalmente surge la inquietud y a medida que uno va avanzando tiene que seguir creciendo. Y bueno, tuve la oportunidad de terminar recientemente un magíster en la Universidad de la Católica del Norte, un magíster en Derecho, y donde les vengo a compartir las experiencias de lo que fue mi tesis para la titulación, y que tiene que ver con género, ¿ya? Que tiene que ver con género, fundamentalmente, y finalmente comentarles y compartir que como siguen las curiosidades de seguir estudiando y de profundizar, estoy ya en el segundo año y a puertas ya de presentar mi otro trabajo de titulación para el Magíster de Prevención en Materia de Violencia de Género que entrega la Universidad de Salamanca. Así que estoy estudiando y haciendo miles de cosas, tratando de poder siempre estar en el mejor ámbito posible para poder abordar las temáticas y poder tener una buena intervención con las personas, porque creo que la manera de ser eficiente es poder, ¿no es cierto?, tener las competencias técnicas que te permitan afrontar esos procesos y además también compartirlos. La idea es esa, compartir los conocimientos que nos permitan a todos ir construyendo una sociedad del buen trato. ¿Cómo surgen todos estos temas dentro de mi quehacer? Hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención que tiene que ver con una causal que se denomina de arrebato y obcecación. Y el arrebato-obcecación normalmente se invoca mucho en materia de violencia de género para los efectos de minorar la pena. ¿Ya? Eso es. Y en ese ámbito siempre se aludía a que el hombre actuaba bajo arrebato, obcecación, cuando descubría que su pareja, entre comillas, era infiel, ¿no es cierto?, cuando se quería justificar los celos en el ámbito del ejercicio del control. Tenemos el caso de Návila Rifo, créanme que ahí hay un elemento importante donde se argumentan estas causales de aminorar la pena, y surge el tema del arrebato obcecación que está siempre apareciendo en todo y cada uno de los hechos que violentan a las mujeres, y surge el interrogante de decir, bueno, estamos frente a justificaciones del hecho violento. Como sociedad estamos justificando qué hace el trabajo del magistrado a la hora de aplicar ese tema, y ahí surge entonces el interés de poder estudiar y abordar la temática de género de la mejor manera posible. Y es así que dentro de los primeros ámbitos que yo les podría compartir con ustedes es que a partir de esas interrogantes de que uno se está observando en la práctica, surge la necesidad de advertir que la violencia contra la mujer, bueno, no solo por las nefastas consecuencias psicológicas, sociales, económicas que trae, conlleva también otros elementos importantes de estadística que entrega la Organización Mundial de la Salud, donde señala que al menos 3 mujeres sufren violencia en el mundo, que el resultado de esa violencia es que las mujeres terminan en la mayoría de los casos o por lesiones o se atenta contra el bien jurídico, vida, y el problema es que traspasa fronteras.
No es una situación que solo nos circunscribe a nosotros en el contexto nacional, sino que traspasa la frontera. Y frente a eso surge la necesidad entonces de reflexionar y también de entender desde el ámbito del derecho cuál es la postura del derecho respecto de esa situación. Y en ese contexto voy profundizando y me pregunto cuáles son los estereotipos de género que existen a la base de nuestra sociedad, el cómo se hace la construcción de la sociedad a partir de la diferenciación sexual y obviamente conocer cómo se va verificando el posicionamiento de lo masculino versus lo femenino. Y eso me lleva a comprender de que estamos estructurados sobre una sociedad patriarcal, sociedad patriarcal que tiene aparición más o menos 2000 años. Hay un elemento clave del surgimiento del patriarcado, y es increíble. Las primeras sociedades, dicen los antropólogos, se relacionaban desde el ámbito de la colaboración, eran colaborativas. La mujer tenía una misión fundamental, que era la preservación del fuego sagrado en las casas. Y ese fuego, solo la mujer conocía las técnicas del fuego. Y en el ámbito de la complementación, el hombre sale, ¿no es cierto?, al ámbito de las casas, a cazar. ¿Por qué se relaciona el color rosado con las mujeres y el color azul o el celeste con los hombres? ¿No es cierto? Cuando somos chicos se nos diferencia desde la ropa. Bueno, la respuesta es que para salir a cazar, las mejores condiciones que necesitaba un cazador es un cielo claro, celeste. Entonces por eso se nos relaciona a los masculinos desde pequeños con el color celeste, porque eran las mejores condiciones para la caza. Como la mujer estaba circunscrita en otro ámbito del trabajo colaborativo, y podemos decir incluso hasta corresponsable, el color rosado tenía que ver con la maduración de los frutos. Hay ciertas frutas que toman una coloración muy similar al rosado, y como ellas estaban dedicadas al ámbito de la recolección, se le empieza a relacionar con el color. Bueno, en esas sociedades que inician así, nos encontramos con un elemento gráfico y vital que tiene que ver con el ámbito de la tierra. Cuando los seres humanos se hacen sedentarios, surge la noción, por primera vez, la noción de la propiedad. Y en la noción de la propiedad nos encontramos con que para tener tierra necesito tener trabajadores, ¿cierto? Y para tener trabajadores se necesitaba que alguien los trajera al mundo. Y la persona capacitada para traer hijos al mundo en ese ámbito de la sexualidad, por albergarlo, todo, era la mujer. Por eso se le circunscribe a la mujer con los roles reproductivos y a los hombres con los roles de proveedor, que son los estereotipos que nos han ido construyendo. Y resulta interesante que a partir de ese momento clave de la humanidad se generan las diferenciaciones, y en donde se nos van asignando funciones y tareas distintas. Y esas tareas distintas siguen estando vigentes. Basta con ver el comercial de la televisión cuando uno se sienta a ver y sale despeinada, está así la mujer limpiando y la chasca así, se han dado cuenta, limpia y limpia y limpia. Se le asigna en esa imagen representativa y simbólica, lo que se le está queriendo decir es que el espacio de la mujer es el espacio privado. Y siempre está relacionado con eso, ¿no? Es una mujer que sale casi saltando por encima de la ropa y volando y cubriendo todas las expectativas del hogar. Claro, tiene que ver con el lugar, el espacio físico que se le ha determinado a la mujer, que es el espacio privado. Ese es el espacio de desenvolvimiento de la mujer y en eso se va a circunscribir. Y por otro lado, a los varones siempre se nos enseña, como usted bien lo señalaba, el ámbito de la competitividad, de la fuerza, se nos atribuyen los valores, de capacidad de modificar el mundo, los cambios, las señales de éxito también que se nos proponen en los prototipos, la cerveza, normalmente tipo en un auto descapotable, rubio, con una mujer buena moza al lado y manejando, y esas son las señales del éxito para el varón, ¿no es cierto? O tener bien marcadas las carugas porque es potencial de cómo nos proyectamos, cómo se nos intenta mostrar. Y en esos estereotipos se han ido permeando en el tiempo y han ido modificándose de una u otra manera, adaptándose a las realidades, pero conlleva una realidad que se mantiene y hace la diferenciación. A los hombres se les entrega lo público. El acceso a la mujer en la educación es de reciente data, no es un tema que se haya producido desde un principio. Normalmente los cargos de representación popular
hay más varones que mujeres. De hecho, por eso surgió la ley de cuotas, porque hasta antes de la ley de cuotas solo habían alrededor de 19 mujeres que estaban en la representación del Congreso. Se tienen que generar incentivos para que las mujeres puedan participar de la vida política. Entonces vamos viendo que en esta sociedad el sistema patriarcal intenta controlar la propiedad, la familia e incluso la sexualidad de las mujeres. Hoy por hoy nosotros tenemos grandes debates respecto de ese tema cuando surge la ley del aborto de las 3 causales y estábamos en una discusión de cuándo es procedente o no. E incluso yo llegaría mucho más allá, a propósito de las preguntas prácticas, es cuál es el ámbito de la violencia ginecológica que se ejerce con las mujeres, incluso con una decisión tan básica que tiene que ver con el cómo quieren que nazcan sus hijos. Hoy por hoy Chile es uno de los países que tiene las más altas tasas de cesárea en el mundo. ¿Y cómo me enteré yo de esto? Bueno, un día estaba sentado, me llegó una pregunta, carta a la ministra nos deriva a la región, y llega una señora me preguntaba si ella tenía su capacidad para poder elegir el nacimiento de sus hijos. Yo le contesto que aquí apuntaba, y ahí me comenta que el médico tratante a toda costa quería la realización de la cesárea. Sin embargo, ella quería que fuera parto natural. Estoy hablando de una persona de Yapel. Entró a la ley, buscó la ley en materia de los derechos de los pacientes, los deberes, y voy profundizando en una temática que para mí era totalmente anecdótica y nueva, y me voy encontrando con que en Chile efectivamente era uno de los países con mayor altas tasas de cesárea en el mundo, que normalmente existe un protocolo médico debidamente consensuado bajo qué aspecto se debe realizar o bajo qué circunstancias se debe realizar una cesárea, señalando 3 claros elementos para llevarlo a cabo. Y en la mayoría de los casos en Chile, ninguno de las cesáreas que se realiza hoy por hoy obedece a ese protocolo médico. Y cuando tú empiezas a profundizar, bueno, había elementos económicos, porque evidentemente el parto natural y la cesárea de una operación implicaba más costos, más equipo y un sinnúmero de cuestiones que justificaban que siempre se lleve para allá. Pero ahí vemos cómo la violencia ginecológica también se ejerce. Cuando uno habla de la violencia contra la mujer, por mucho tiempo nos hemos circunscrito a pensar que es solamente la violencia que emana de la pareja y la violencia física, en la cual muy pocas veces nosotros damos crédito a la violencia psicológica, porque incluso cuando me llega una mujer y dice, no, es que él me insulta, y las preguntas son, ¿y tiene cómo comprobarlo? Es la palabra suya contra la de él. Claro, evidentemente son elementos complejos de probar, pero no por eso nos vamos a cerrar las puertas para no acoger una denuncia. O lo que en antaño también se pensaba en el ámbito de la sexualidad, en el matrimonio. En Chile no estaba tipificado la violación dentro del matrimonio. Se entendía que la mujer, en el aspecto de la sexualidad, tenía que estar a 100% a disposición del hombre cuando él quisiera, como quisiera y las circunstancias en las que quisiera. Y no se consideraba violación, cumplía con sus funciones reproductivas. Y tanto es así que uno va viendo que en otros ámbitos la violencia no solo tiene que ver con el ámbito que emana de la pareja. Vemos otras violencias también. La violencia laboral, las situaciones de acoso laboral, acoso sexual. Hemos construido una sociedad que no se basa en las buenas prácticas laborales. No hay respeto. En las relaciones de trabajo se ha perdido mucho el ámbito del respeto, de la dignidad del ser humano. El trabajo cumple una función social, que va más allá del que yo deba realizar un trabajo y recibo una paga por ello, y que debo cumplir ciertas obligaciones. Cumple una función social y además dignifica a las personas. Pero esa dignificación se ha perdido en muchos casos. A mí en la práctica me ha tocado ver situaciones muy fuertes, pero también tenemos las brechas salariales. El techo de cristal que se dice, donde las mujeres no pueden acceder a los cargos normalmente directivos. En todos los ámbitos. Uno lo plantea desde el ámbito público, surge la necesidad, bueno, pero en el ámbito público y en el ámbito privado la mujer tiene un tope. Y ese es el techo de cristal. Y ahí hay un ámbito de violencia también en el contexto laboral. También vemos otros tipos de violencia que se genera, la violencia estructural. Esa violencia que emana de la burocracia, cuando una mujer va a buscar una respuesta a un servicio y la pelotean a todos lados y nadie da respuesta. Esto de tirar para un lado a otro a las personas. A nosotros nos tocó una señora a propósito del programa Más Sonrisa de Mujer acá en la región, que había partido su periplo en la Covico, de la Covico la mandaron al hospital, del hospital la mandaron hacia el centro de la municipalidad, de la municipalidad acá a Serena, que fue acá arriba en el departamento de salud, y finalmente la señora, que había partido a las 10 de la mañana, entre todas las vueltas que se dio,
Llegó al Servicio Nacional de la Mujer a las 2:30 de la tarde. A las 2:30 de la tarde. O también nos hemos encontrado que por el solo hecho de ser mujer muchos servicios no la toman. Vayan al Servicio Nacional de la Mujer. Y cuando uno le pregunta a la señora, ¿qué es lo que necesita? No, que quería ver, vengo de bienes nacionales, que fue una experiencia que nos tocó, vengo de bienes nacionales. ¿Por qué? Porque me dijeron que tenía que venir para acá. ¿Y cuál es su problema? Bueno, la realidad me dijo que yo quiero ver cómo regulo la propiedad a raíz. Y yo dije, ¿pero cómo? La enviaron para acá y ni siquiera le preguntaron qué es lo que necesita. No, por eso lo he hecho, de ser mujer, al Servicio Nacional de la Mujer, que allá la atienda y allá le resuelvan los temas. Es una burocracia, digamos, una violencia burocrática que tiene que ver con el Estado, con los servicios, con no ser eficientes, con no requerir, no preguntar qué es lo que necesita la persona para despejar. Y también tenemos otro tipo de violencia más grave, lo que ocurre en los estados de México, que tiene que ver con una violencia, digamos, una política en el ámbito estatal de la desaparición de mujeres, que hasta el día de hoy muchas mujeres desaparecen y no sabemos qué es de ellas. Por lo tanto, el problema de la violencia contra la mujer no es solo una violencia que emana de la pareja, es muy amplia y tiene diversos elementos en donde ella se manifiesta. Hasta acá vamos entendiendo, ¿no es cierto? Si quieren preguntar, lo podemos hacer. Yo no tengo ningún inconveniente de poder ir compartiendo con ustedes en ese sentido. De esta manera, ¿por qué surgen entonces los estereotipos, los prejuicios de género? Porque los prejuicios permiten establecer, como se señala por diversos autores, las desigualdades y la discriminación, y bajo ese modelo es posible evitar, ¿no es cierto?, que el patriarcado pierda la vigencia. Hoy nosotros estamos viviendo una nueva forma de patriarcado, ese patriarcado directo, el que golpeaba, ya no se ve con esas circunstancias como antiguamente se observaba. El patriarcado ha sido capaz de ir moldeándose y de ir acomodándose a las realidades. Incluso se habla, los estudios más recientes hablan de un patriarcado del consentimiento, es aquel patriarcado que aparentemente está en contra de la violencia contra la mujer, ¿no es cierto?, pero con la violencia que es atroz, con la violencia que aparece en los diarios cuando hablan de los crímenes pasionales, los temas de policía, ámbito crónicas rojas que le llaman. Claro, ahí nos genera todo un impacto social de lo que ocurrió, por ejemplo, en España con la famosa manada, todo nos altera y muchos levantan las voces respecto de eso, pero en su vida y en lo cotidiano, las situaciones de sesgos de género siguen persistiendo. Entonces es un patriarcado que es capaz de moldearse para mantener su dominancia en una sociedad. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, buscamos la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es lo que quiere promover, por eso el servicio hoy se llama Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, es decir, que bajo un mismo punto de partida hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades, y que no cuando yo vaya a buscar una entrevista de trabajo lo primero que se le pregunta a la mujer: ¿usted tiene hijos? ¿Usted está casada? ¿Ha pensado ser madre? O antiguamente llegábamos a cuestiones más atroz que se pedían los test de embarazo. Y si uno quiere estar más en el ámbito del trabajo, podríamos también pensar cuando a las mujeres, cuando se habla, ¿por qué se cambia de la palabra del derecho de alimentación al derecho de amamantamiento? Porque antiguamente habían empleadores que pedían pruebas fehacientes de que la mujer estaba dando lactancia. ¿Y qué pasa con todas esas mujeres que por una u otra razón se les cortó la lactancia? Por estrés, por un sinnúmero de situaciones, la guagua no tenía derecho a alimentarse. O incluso más, cuando uno quiere hablar de igualdad de género, también tenemos que pensar cuánto nos cuesta a nosotros los hombres conseguir un permiso para acompañar a un hijo en una actividad. Por eso desaparecieron las actividades a las que habitualmente nosotros éramos chicos y participábamos, porque los papás nunca llegaban para la actividad del Día del Padre, por las razones laborales. O cuando un hijo está enfermo, el hombre no puede disponer de ese tiempo. Una vez yo me acerqué porque tenía a mi hijo enfermo, le pregunté si me podía retirar y pedir permiso, y me dijeron: bueno, ¿y la mamá? Yo le dije: sí, pero también tiene papá. Y si usted quiere que ella esté acá, en ese momento Jennifer estaba haciendo su práctica profesional, porque ella es alumna de esta universidad, estaba haciendo su práctica profesional en Andacoyo, y le dije: bueno, si usted quiere mandarla a buscarla a la minera TEC y traerla, ni un problema, pero no creo que sea ese la solución de que usted que se me prohíba a mí participar, o incluso es más, el derecho de salacuna. Todavía no llegamos a una concepción universal.
Hoy por hoy el derecho a esa vacuna se entrega cuando hay 20 mujeres. ¿Qué hacen los empleadores? Contrato de 19. Se nos cercena a los varones la posibilidad también de ser parte corresponsable del proceso. El patriarcado también ha generado efecto en nosotros. Los hombres no lloran. El hombre no puede mostrar emociones. El hombre debe ser fuerte a toda costa. Debe ser proveedor de su familia. No se nos permite expresar sentimientos. Y si antiguamente uno lloraba, es maricón. ¿Se acuerdan? Eso es lo que nos decían vulgarmente. Ah, maricón, niñita. ¿Ah? Sea hombrecito. O las actitudes de nuestros padres, cuando uno se caía, el papá, levántate, cabrón. Y se caía la niña, oh, pobrecita, mi amor. En los roles de protección distintos. Bueno, ahí vamos viendo entonces cómo este ámbito del género se va construyendo y se va forjando necesariamente la violencia de género. Pero hay elementos que tienen que ver con aspectos estructurales. ¿Cómo se genera todo esto? La diferenciación de lo masculino y lo femenino. Lo masculino y lo femenino son construcciones socioculturales. La diferenciación del sexo no ha servido de base para estructurar las diferenciaciones. El sexo nos viene dado por naturaleza o por biología, como ustedes lo quieran ver desde un punto de vista más científico, pero socialmente lo masculino y lo femenino tiene que ver en esta manera de dividir el mundo en dos realidades, y donde en esas dos realidades el hombre es el centro del mundo. Por eso nuestra Constitución y muchas leyes decían: los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Después empieza la discusión, bueno, pero es que el lenguaje también crea realidad. Y como nuestro legislador todo lo parche, las personas, porque fueron reacios a aceptar decir hombres y mujeres nacen libres. Entonces tirémoslo en genérico. Ese es machismo del consentimiento. Advierte cierta necesidad, se muestra proclive a hacer cambios, pero con resistencia. Porque hay cuotas de poder detrás. En ese contexto, una vez hecha las diferenciaciones subjetivas, se nos atribuyen roles. El rol de proveedor, el rol reproductivo a la mujer. El ámbito público para el varón, el ámbito privado para la mujer. La niñita juega con muñeca, el varón debe jugar con autos. Al niño le vamos a poner el celeste y los colores oscuros, y a las mujeres colores claros. Y a partir de eso se va construyendo las diferenciaciones de lo masculino y lo femenino. Y por lo tanto, la teoría de género o educar en perspectiva de género es tener un aspecto crítico de la realidad en la cual nosotros nos enfrentamos. Y es una categoría de análisis que nos permite identificar las discriminaciones que se ejercen a propósito de estas situaciones. Y en Chile estamos cruzados por situaciones de discriminación. Mucha discriminación existe. Bueno, este es un país que se caracteriza por ser, desde mi experiencia, muy vulnerador en diversos ámbitos. Los niños son muy vulnerados en Chile. Las mujeres son sujetos de vulneración. Y hay un tercer sujeto que nosotros todavía no hemos explorado, y un día leía una autora que hablaba de la eutanasia social contra los adultos mayores en Chile. Ahí tenemos una deuda pendiente. Todavía no surge el tema. O sea, está, pero todavía no está la reflexión que está generando otros aspectos. La situación del Sename se nos ha hecho más visible, porque vivíamos en un velo de la ignorancia, o al menos eso querían que nosotros viéramos, porque no era interesante generar crítica al sistema como lo hemos ido construyendo socialmente. Hemos naturalizado la violencia. La hemos naturalizado. Por eso cuando se surgían problemas al interior, que decía la gente, eso se arregla en el ring de las 4 pelillas, decían las señoras. Pero lo escuchaba. No hay que meterse en los problemas de pareja, eso es privado. Pero el tema de la violencia no es un tema privado, porque nos afecta a todo el colectivo social. A todos. Y a todas. Y ahí vamos viendo entonces en cómo esta realidad de la teoría de género nos permite precisamente ir descubriendo cuáles son los roles, la división sexual que se ha llevado a la sociedad, y nos invita a ser capaz de discutir acerca de la presunta inferioridad de la mujer. No hay nada que sostenga aquello, pero desde los mitos que se crean en torno al ámbito de la violencia, se van justificando ciertas situaciones, tales como: él es celoso porque me ama.
O otros mitos, la media naranja. Esa noción de que el ser humano sin otro no es nada. La necesidad de la complementariedad, que la mujer para sentirse realizada necesita del otro. En los cuentos clásicos que nosotros vemos, la Cenicienta siempre espera a las princesas ser rescatadas. ¿Por qué? Por un varón. Como que su vida no tuviera sentido para poder desarrollarse, pero necesita del varón. Podemos ir viendo cómo se construyen mitos respecto a las parejas, donde también las parejas felices no discuten, se dice. No discuten. Cuando uno es feliz no discute. No es así. La realidad no es esa. Estaba leyendo que las primeras enseñanzas que se le daba antiguamente a los terapeutas era recomendar la comunicación. Las parejas deben comunicarse y deben hacerlo asertivamente, pero dicen los estudios que ninguna pareja practica eso. Es muy difícil. Ese cuento de que la comunicación lo resuelve todo, por mucho tiempo ha sostenido que los terapeutas llevaran a cabo procesos que eran difíciles de sostener. Porque no todas las parejas practican, hay distintos modelos de solución de conflictos. Hay que tratar de diferenciar la violencia de la agresividad, entre otros elementos. Y en fin, van construyéndose los mitos, esas realidades que van diferenciando en distintos ámbitos y van circunscribiendo a la mujer en una situación de inferioridad. Y en esa inferioridad, bueno, se llega a los mayores hierros que una sociedad puede permitir, que son los elementos de violencia que atentan contra la vida, la integridad física y la integridad psíquica de las personas, como en este caso las mujeres. La pregunta un día, ¿cuándo se va a hacer el Servicio Nacional del Hombre?, me dijo un caballero un día, en una exposición, que no tiene que ver cuándo se cree. El servicio debiera dejar de existir cuando alcancemos los niveles necesarios de una verdadera igualdad de género. Se supone que el servicio debe trabajar en aras de eso, y cuando ya lo logremos, el servicio debiera desaparecer. Los que históricamente han sufrido las discriminaciones no han sido precisamente los hombres. Históricamente no somos los sujetos vulnerables, han sido las mujeres, los niños, los ancianos. Por eso surge, para equiparar lo mismo que ocurre en la relación laboral, para equiparar el poder del empleador. ¿Qué hace la ley? Potencia la situación del trabajador, y lo que es una desigualdad económica la trata de equiparar con una desigualdad, como se dice, jurídica, en donde es pro trabajador. Esos son los niveles para equilibrar cuando hay diferencia en esos contextos. Cuéntame. Sí, no, es que cuando dijiste que el servicio se crea para que se desaparezcan las diferencias, y eso está estipulado, así, cuando... No está estipulado, está trabajando, no, en el marco legal no está estipulado. Lo que yo te comento es que yo tengo la percepción de que el servicio debe trabajar en aras de eso. La ley dice otra cosa, ya es una apreciación mía. Pero bien, pero es súper importante tener la posibilidad de que la igualdad de género en algún momento se pueda establecer en el país, y que no haya esas diferenciaciones odiosas donde cuando uno quiere postular a un lugar de trabajo, sea por los elementos objetivos, sea por capacidades, sea no por el currículum de cómo estaba la foto, porque también eliminaron la foto precisamente por eso, porque las selecciones de personal se miraba la foto y dependiendo de cómo estaba la foto es que si uno seguía. Yo en mi caso hubiera perdido, estaría siempre fuera las entrevistas laborales, por eso menos mal que se sacó. Pero en fin, ahí uno va viendo cómo se van construyendo estas realidades, y me interesa mucho poder compartir con ustedes que a partir de esos elementos va surgiendo la violencia, y la violencia de género ha sido invisibilizada socialmente, se ha naturalizado y se entiende como los poderes o las potestades del varón sobre las mujeres en distintos ámbitos. Por eso los tribunales de justicia, cuando surgen estos temas, surgen las explicaciones del arrebato y la obcecación. No es que él actuó con arrebato, pero el actuar con arrebato por celo es cosificar a las personas, es ver que las personas no son personas, son objetos, son parte de mi propiedad, y como tal tengo poder de decisión sobre ellas. Esa resistencia a ultranza del término del quiebre en las relaciones. Muchas de las violencias que se ejercen contra las mujeres obedecen a que el hombre no es capaz en la pareja de comprender cuando una relación termina, y a toda costa intenta sostenerla. En el ámbito laboral tenemos las situaciones de acoso, el ejercicio abusivo del poder, porque eso es el acoso. Alguien que tiene poder lo ejerce abusivamente. Y en el contexto de lo que hoy la Universidad de La Serena está planteando dentro de los reclamos en sus alumnas, tiene que ver con esa posición dominante que pudieran existir, ¿no es cierto?, en algunos docentes, y que puede haber generado una situación de menoscabo a la integridad y a la indemnidad sexual.
porque uno de los elementos que se atenta también tiene que ver con la indemnidad sexual. Se levantan voces, yo no conozco en integridad todos los elementos que puedan estarse reclamando. Tal vez se puedan estar pidiendo igualdad en el ámbito también académico, desconozco, tratar de equiparar la cantidad de docentes con en el ámbito de hombres y mujeres. No sé si se estará pidiendo que haya mayores cargos directivos, mayor presencia de la mujer en los cargos de dirección. No desconozco si eso puede hacer parte, pero es una realidad. Y dentro del mismo cuerpo docente debe surgir también la reflexión hacia dónde nos queremos conducir, qué es lo que queremos hacer, cómo vamos a establecer nuestras relaciones en un ámbito de respeto, de la igualdad. Las diferencias no son malas en sí mismas. La diferencia o la discriminación, cuando uno dice, no, que me está discriminando, uno tiene que ser siempre muy ponderado en eso, porque la discriminación obedece cuando hay un elemento arbitrario, discrecional, y que razonable, dentro de la lógica razonable no admite, digamos, una explicación. Porque una cosa, cuando uno llegaba a un lugar y preguntaba por algo, no, ¿y por qué? No, ¿por qué no? Lo digo yo. Y se terminaban las discusiones. Uno espera que alguien te fundamente. Uno podrá compartir o no, estar o no de acuerdo con la fundamentación, pero a lo menos el ejercicio racional nos invita a que uno debiera recibir una explicación, y muchas veces esas explicaciones no están. Y ese es el desafío hoy por hoy que nosotros tenemos que trabajar para evitar destruir las justificaciones de la violencia de género. ¿Saben lo que se alude cuando se habla de violencia de género? Que el hombre actuó porque se le ha enseñado el honor, por la pasión en algunos casos, o siempre se habla de los factores de riesgo como desencadenador de todos los problemas: consumo de alcohol y drogas. Todos son alcohólicos, todos son drogadictos, todos son enfermos. Y no necesariamente tiene que ver con eso, porque el ejercicio de la violencia puede verse alterado o puede verse de una manera más influenciado por la existencia de estos factores. Pero esto tiene que ver a la base, en cómo nosotros hemos sido educados socialmente, y hemos sido educados en el comportamiento vicario, en la mayoría de los casos, en una forma de resolver los conflictos violentos. Este es un país confrontacional por donde ustedes lo miren. Incluso cuando uno ve la tele y se sienta en las tardes, cuando llega a su casa, todo el mundo se amenaza de demandas cuando hay algo que no, nos vemos en tribunales de justicia, y todo el mundo dispara demandas para allá, demandas para acá. No tenemos una cultura del diálogo, no tenemos una cultura de la mediación, no tenemos la cultura de construir colaborativamente soluciones. Muchas veces en el ámbito del conflicto existen más puntos de cercanía que de diferencias, que basta descubrir en qué partimos para ir construyendo un diálogo. Y en ese elemento nosotros no lo tenemos. Y lo que ha ocurrido en gran medida es que existe una justificación a ultranza de lo que ha sido esta preponderancia masculina con carácter discriminadores en los distintos contextos. Nosotros justificamos la violencia. No es que él actuó por el alcohol. Quizás cómo salió ella, quizás cómo se le insinuó. Esas son las preguntas que se hacen en el sistema. El sistema es muy victimizante con las víctimas, se les cuestiona demasiado, no hay empatía. Siempre se pone en tela de juicio el relato de la víctima, incluso en el aspecto laboral, cuando uno quisiera ir a hacer una denuncia por acoso laboral. Lo que siempre dicen es la palabra tuya o la palabra de él. Las mutuales hoy por hoy, me van a disculpar porque estoy viendo un caso muy de cerca, yo encuentro que es súper es un elemento que al menos amerita una revisión desde el ámbito de las mutuales, porque las mutuales finalmente las contrata una determinada corporación, cualquiera sea, contrata los servicios de una mutual, la mutualidad entra a ver esos temas, y normalmente las mutuales, en el procedimiento que hay, no logra profundizar debidamente la violencia, porque lo primero de entrada, de una persona que me contó, llegó y se sentó con la psiquiatra de la mutual le dijo, mire, es la palabra suya contra la del empleador, y usted va a necesitar 2 testigos que, por lo demás le digo, normalmente se terminan cayendo. Díganme, ¿qué ganas va a quedar de que alguien denuncie una situación de acoso? Si se supone que los entes expertos a la hora de atender, más allá de realizar calificativos o apreciaciones personales o juicios hipotéticos, no es esa la labor, pues. Su labor es recepcionar, acoger el relato. No está para dictaminar una sentencia. Bueno, como ella me dijo eso, me hizo tanto lío que me puse a buscar jurisprudencia y encontré que en una situación muy similar a un trabajador le pasó lo mismo, y la Corte Suprema terminó fallando contra la mutual, condenándola a 32 millones de pesos a pagar.
porque le dijo, el establecimiento de los hechos, las circunstancias y las infracciones las determina el tribunal, no las determina usted. A usted lo que se le está pidiendo es que elabore un informe técnico, nada más. Y en las apreciaciones, imagínense cuando uno llega, si para allá denunciar es complejo, imagínense en el ámbito sexual. ¿Cómo sufren las víctimas en el ámbito de la violencia sexual? Tanto en el ámbito que puede darse en el contexto de trabajo, en el ámbito de los delitos sexuales que afectan la indemnidad. Esto de ir pasando por todo el sistema contando lo mismo, una y mil veces. La victimización secundaria es atroz. La víctima termina más lesionada, además del delito, tiene otras secuelas porque el mismo sistema se encarga de cuestionarla. Esa es la realidad que uno puede encontrar desde los elementos de la práctica, en los elementos en donde estas situaciones de la violencia de género pasa a ser una situación compleja de abordar y en donde nuestro derecho, nuestro sistema jurídico todavía no incorpora la totalidad de la perspectiva del género. Yo proponía en mi tesis que ojalá se revisara o se eliminara directamente la causal del arrebato de obcecación, porque no puede ser motivo para justificar la violencia de género a través de una resolución judicial. En otros países, por ejemplo en España, ya que nosotros copiamos, copia y pega, me sorprendió mucho cuando miré nuestra ley y miré la de España, era lo mismo. No hay ningún esfuerzo del legislador chileno por hacer algo distinto, somos copiar y pegar, que es increíble. En España, a lo menos, la exigencia o el estándar es mayor. Los tribunales se encargan de pedir un estándar mayor de justificación para cuando se quiere invocar esa causal y que no debe servir para justificar la violencia. El estándar es altísimo, nosotros no tenía que hacerlo, que la mujer andaba con otro, por eso lo tenía merecido. Hay una sentencia aquí de la Serena que decía es que el hecho, cuando ella le anuncia a él que tenía una pareja, eso fue un dolor profundo a su, ¿cómo decía? ¿Perdón? A su ego como hombre y varón. Oye, esas declaraciones así casi del siglo XIX, rimbombantes, justificaba que por eso él había actuado así. O sea, por cada cosa que a nosotros nos dijéramos, actuáramos de esa manera, imagínense en qué sociedad estaríamos. Y así se ha ido construyendo un sistema que ha invisibilizado la violencia, la ha permitido, la ha sostenido a través del tiempo, ha sido capaz de acomodarse, ha sido capaz de generar otras formas de violentar a las mujeres, muchas veces no con las acciones tan directas como las que yo le estoy describiendo, pero también se caracteriza, por ejemplo, en el ámbito, en el contexto laboral, es que el acoso laboral o moving se caracteriza no porque a uno lo putean a chuchar arriba, a chuchar para abajo. Eso ya no se ve mucho. Lo que ahora es más sutil, te quito responsabilidades, te aíslo, te recargo de labores para que no seas capaz de cumplir. Y así uno va viendo otros mecanismos violentos de acoso que van generando sistemáticamente la merma en la persona. Y esos elementos los tenemos siempre presentes ya a la base. Y en el ámbito de los acosos sexuales, desconozco si en la universidad se haya podido generar denuncias en ese contexto ahora por las demandas de las mujeres, de las estudiantes específicamente. Pero ahí hay un elemento en que tenemos que empezar a trabajar fuertemente, que es un elemento de respeto, de consideración. Hay un autor que habla, y que es muy interesante lo que plantea, un autor italiano, de trabajar con homologar, digamos, y tener no solo la apertura a las diferencias, sino equiparar esas diferencias y homologarlas en el sistema jurídico para poder reconocer incluso en el ámbito de la diferencia sexual. Porque la teoría del género, que en principio parte por los temas de hombre y mujer, podríamos también extrapolarla a otras situaciones que viven minorías sexuales. ¿No es cierto? Estamos todavía iniciando un debate. Estamos todavía nosotros en la discusión hombre-mujer, pero hay otras realidades que también nosotros no queremos ver y que las mantenemos ahí en una situación de merma y de no reconocimiento, siendo una realidad. Hoy se discute, por ejemplo, si el matrimonio debe ser una institución o no, solo para hombres, o que puede tener la capacidad para acoger también a personas del mismo sexo. ¿Cuáles son las respuestas del legislador chileno? Toda ecléctica. Entre el matrimonio para hombre y mujer y el no matrimonio generamos el acuerdo civil en pareja, siempre buscando el acomodo para no quedar mal con nadie, porque en
realidad en muchas de nuestras actuaciones somos así, el doble estándar, decimos una cosa, declaramos una y hacemos otra y tratamos de no enojarnos con nadie y estar bien acomodados en el centro. Ahí surgió eso, pero nos falta mucha discusión todavía respecto de estos temas. La perspectiva de género me parece que se transforma en una necesidad, porque como es una realidad sociocultural, la pregunta es, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. ¿Cómo? Con educación. ¿Cómo? Con incluir la perspectiva de género, con evidenciar estos temas, con hacer la generación de políticas públicas destinadas, políticas institucionales, a tener tolerancia cero con estas situaciones de discriminación en el ámbito estudiantil, en el ámbito laboral, en el ámbito de la relación entre pares, en los aspectos funcionarios, si es que es necesario. Deberíamos sentarnos a realizar nuestros protocolos, actualizarlos inclusive si es necesario, para adecuarnos a las nuevas realidades, qué es lo que nosotros queremos como organización, comunidad, como universidad, el día de mañana proyectar, cuál va a ser nuestra contribución como Universidad La Serena a la temática del género en la comunidad, no solamente con la comunidad educativa que ustedes tienen por sus alumnos, sino en cómo nosotros podemos aportar al desafío de generar un cambio y una cultura del buen trato, basada en el buen trato. Problemas van a haber siempre, indudablemente, pero ojalá que eso sea la mínima expresión. La perspectiva de género nos permite entonces tener esa capacidad de poder generar un análisis crítico de las situaciones, de abordarlas y de lograr equiparar las desigualdades de tal manera de que se termine con los procesos de discriminación que nos cruzan por diversos ámbitos. Y ese es el desafío que hoy se establecen en las redes sociales, en los movimientos estudiantiles, en la reclamación de las mujeres, en distintos ámbitos, en la participación también nosotros de la construcción de una nueva masculinidad, de una masculinidad corresponsable, de una masculinidad respetuosa, de una masculinidad que entienda que expresar sentimientos no es malo, que el cuidado de los hijos es parte también del deber nuestro, que los quehaceres de la casa, ¿se acuerdan del champú? Cuando se acaba el champú, si no lo saca la mamá, no lo saca nadie, ahí está el champú y sigue la botella vacía. O cuando la mamá salía, yo también me recuerdo, los platos ahí guardados y nadie, todos comían, lo tiraban, nadie lavaba. Eso es parte de todo, en un ámbito, en la vida comunitaria, todos debemos colaborar, todos debemos comprometernos, hay distintas instancias de sumar. Normalmente, ¿qué dice el machismo nuevo del consentimiento? No, si yo ayudo en la casa, no, si no se trata de ayudar, es parte de. No, si mi marido me ayuda, pero buena onda, cocina. Pero es parte de lo que nos corresponde hacer cuando uno vive en un ámbito de comunidad. Y que eso implica responsabilidades también para con los hijos, para con el hogar, para con las tareas, con los quehaceres, en cuestiones muy básicas. Si queremos construir una nueva sociedad, yo creo que las universidades están llamadas precisamente a generar esos cambios educativos. Yo sé que por tiempo podríamos profundizar muchas cosas más. No quiero abusar de su tiempo, no quiero aburrirlo. A mí me dispusieron que era hasta las 4:15, yo soy súper respetuoso y cuadrado, o sea, quedan 3 minutos para las 4:15 y darle la posibilidad de que salgan al café. Pero lo que he querido compartir no es como la voz del experto, sino compartir las experiencias que me ha dado el fruto de ir conociendo los casos a caso, en el día a día, en las situaciones de las violencias de las mujeres que yo atiendo en el servicio, que tengo que orientar en materia civil, en materia laboral, en materia de familia, en materia de penal, en materia de situaciones de resolver aspectos administrativos, la necesidad de un componente de género que nos cruce y que sea transversal, que ojalá las políticas de género no vayan asociadas solamente como un principio a los PMG, ¿se acuerdan de género? Porque si nos portamos bien le damos plata. Yo creo que hay que generar un cambio, necesitamos ser cuestionadores y también propositivos en ese contexto. Y lo que yo he querido compartir con ustedes humildemente ha sido el ámbito de la experiencia en el contexto práctico, con estos insumos que puedan ser relevantes. Hay muchos elementos que profundizar, que estructurar, que analizar y que puede ser objeto de lo que la universidad, bueno, en gran medida en el sistema español como referente, digamos, porque en gran medida nosotros hemos heredado no solamente su cultura, sino en gran parte también una organización sociojurídica, digamos, nuestras tradiciones se corresponden de manera muy similar a España. España ha tenido una influencia muy grande en esto, salvo el tema de la manada, que es como la caída de los sesgos de género, pero han ideado una ley integral de educación, y en esa ley integral de educación ellos sostienen de la necesidad de empezar a abarcar las temáticas de género desde la infancia, desde la primera infancia, desde los jardines.
a enseñar a ocupar a las mujeres los espacios y a los hombres los espacios del establecimiento. Hay estudios que demuestran que en el espacio educativo los hombres siempre ocupan el centro, jugando. Las mujeres siempre están en la periferia. Las lecturas que se entregan son pequeños cambios, pero son necesarios. Porque esto nos lleva a ser críticos, no solamente con las diferencias, sino también incluso, más allá de hombre y mujer, con la discriminación que se genera en otros ámbitos, con los extranjeros, por ejemplo, con personas que tienen una identidad sexual distinta. Estamos incipientes, pero en el ámbito español se entiende que hay una ley de educación integral que parte por segmentos, parte con el ámbito educativo de la primera infancia, sigue trabajando el tema de género, hay un responsable de las temáticas de género al interior de los establecimientos en la primera infancia, digamos en el periodo de escolarización, donde se siguen trabajando talleres y elementos, se pasa a la educación secundaria en el mismo sentido, pero ahí dice España otro tema que me parece, nosotros cuando hemos llegado como servicio, y esto es una autocrítica personal, todo lo que yo diga no representa el servicio, son de autoría mía y son de mi exclusiva responsabilidad, pero siento yo también que en gran medida nosotros cuando hemos llegado a un sector de la población que son normalmente las mujeres que no están en el contexto de la educación, que no están trabajando, que son las dueñas de casa, normal, que pertenecen a... Yo soy los quintiles, me pierdo, pero ahí hay quintiles, y esa es normalmente la población que nosotros hemos estado llegando. Pero ¿qué pasa con la mujer que es profesional? Creo que tenemos una deuda también. Una gran deuda con las mujeres que acceden al mundo profesional, porque en ese mundo también hay discriminación. En el mundo de donde yo vengo, en el trabajo, normalmente todas las juezas, o todo el sistema de familia son juezas, extrañamente. Y todos los jueces en materia penal son hombres. ¿No les dice algo? Que en las cortes de apelaciones la mayor parte son ministros, representativas de mujeres escasas, 3. Ahí hay una deuda también con la mujer profesional, de reconocer cuáles son las incidencias, cuáles son los elementos que la afectan, dónde están los topes que no les permite acceder a mejores situaciones o mejores posiciones dentro de su trabajo, a qué ha tenido que verse expuesta, cómo ha tenido que lidiar con la situación de discriminación, no sé, pienso en una estudiante que está en ingeniería, por ejemplo, en un mundo que es extremadamente masculinizado, en fin. Ahí la ley española en el ámbito integral señala que los centros de formación técnica y las universidades deben incorporar dentro de sus mallas académicas la perspectiva de género y el trabajo potente para poder llegar a una sociedad que finalmente sea de contribución y que mejore las situaciones de igualdad, por ley lo decreta. Entonces ahí hay desafíos y experiencias buenas que nosotros podemos recoger, incorporar la perspectiva de género como un ámbito de trabajo a abordar.